O sea, imaginemos que en 2013 un comité de expertos internacionales se reúne a puerta cerrada y de golpe y porrazo borra del mapa el sufrimiento de millones de personas. Simplemente cogen un diagnóstico psiquiátrico entero, uno que llevaba décadas en los manuales oficiales, y, bueno, lo eliminan. Y la razón oculta detrás de esta decisión técnica es que esos pacientes eran, por la propia naturaleza de su trastorno, demasiado dóciles para quejarse. Bienvenidos a esta inmersión analítica de SciMap. Hoy vamos a diseccionar cómo la psiquiatría mundial está sufriendo un terremoto histórico, literalmente. Hola, estoy encantado de estar aquí. Y sí, es un terremoto total. O sea, vamos a explorar cómo los dos grandes manuales de la salud mental a nivel global, que son el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría y la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, abordan el sufrimiento psicológico de maneras radicalmente opuestas. Y para ello vamos a usar el trastorno de personalidad por dependencia como nuestro caso de estudio central. Exacto. Y creo que este caso de estudio es fascinante porque, bueno, ilustra perfectamente una transición de paradigma. En SciMap siempre decimos lo de entender para no memorizar, y aquí se aplica al 100%. Durante muchísimo tiempo, la psiquiatría clínica intentó meter la complejidad de la mente humana en cajas rígidas. Claro, cajas estancas, totalmente. Era un sistema diseñado para catalogar, más que para entender. Pero hoy en día, por suerte, la ciencia nos empuja hacia un modelo dimensional. Es decir, un modelo fluido que exige entender la estructura del sufrimiento del paciente en lugar de, pues eso, memorizar una simple lista de síntomas. Pero claro, para comprender este choque tectónico entre los dos manuales actuales, hay que retroceder un poco y analizar por qué existían esas cajas en primer lugar. A mí históricamente siempre me ha llamado la atención cómo el manual americano, el famoso DSM, decidió agrupar los trastornos de personalidad en tres grandes bloques o clústeres. Suena a algo muy, no sé, muy artificial. Totalmente artificial. Pero, a ver, tiene una explicación histórica, puramente funcional. En los años 80, cuando llegó el DSM-3, la psiquiatría necesitaba desesperadamente alinearse con la medicina tradicional. Y, seamos sinceros, con los sistemas de facturación de las aseguradoras médicas en Estados Unidos. Madre mía, las aseguradoras. O sea, el dinero dictando la ciencia médica, para variar un poco. Exacto. Así funciona a veces. Requerían categorías rígidas, diagnósticos que sonoran muy médicos y definitivos para poder facturar. Así que agruparon los trastornos observando patrones de comportamiento muy superficiales y crearon los famosos tres grupos. Por ejemplo, el grupo A reúne a las personalidades raras o excéntricas. Ahí tienes a los paranoides o a los esquizoides. Vale, digamos que son individuos que viven un poco al margen de las convenciones sociales, a menudo con un distanciamiento profundo o, bueno, distorsiones cognitivas muy agudas. Eso es. Y luego está el grupo B, que es, digamos, el que acapara toda la atención mediática y clínica. Los dramáticos emocionales o erráticos. Aquí entran el antisocial, el límite, el histriónico, el narcisista. Ostras, claro, son los que hacen mucho ruido. Acaparan la atención porque su psicopatología es explosiva, o sea, desregulación emocional severa, impulsividad, colapsan las urgencias, los juzgados. Exactamente. Generan conflictos constantes. Pero luego, y aquí viene lo importante, llegamos al grupo C, los ansiosos o temerosos. Y aquí es donde reside nuestro caso de estudio, el trastorno de personalidad por dependencia o TPD, que comparte espacio con el evitativo y el obsesivo-compulsivo. Su motor clínico no es el drama, es el miedo anticipatorio constante. Claro, el miedo a lo que va a pasar. Fíjate, si comparamos esto con el funcionamiento de un hospital, el grupo B sería ese paciente que llega a urgencias con una hemorragia enorme, visible, gritando de dolor por los pasillos. Mientras que el grupo C sería alguien sufriendo una hemorragia interna letal, pero que está sentado en silencio en la sala de espera para, no sé, para no molestar a las enfermeras. Qué buena analogía, la verdad. Y esa es la tragedia central de este modelo categorial antiguo. Generaba pacientes invisibles. El sistema médico, literalmente, no reacciona al sufrimiento en sí, reacciona al ruido. O sea, que si las personas del grupo C son tan dóciles, sumisas y están tan aterrorizadas por el abandono, el sistema básicamente premia su patología al ignorarlas por completo. Es durísimo. Es durísimo y es real empíricamente.
Un paciente con TPD se adapta patológicamente a las necesidades de su entorno para evitar que lo abandonen. Nunca levantan la voz. Entonces, los datos de las fuentes muestran un infradiagnóstico masivo. Pasan totalmente desapercibidos porque no son un problema para la sociedad. Lo cual demuestra de forma clarísima que estas famosas cajas rígidas fracasaron por completo a la hora de proteger a los más vulnerables. Pero a ver, más allá de esta invisibilidad clínica, la ciencia actual ha identificado grietas estructurales muy severas en este sistema. Entender estas grietas, bajo nuestra filosofía de aprender haciendo, es clave para ver por qué la OMS decidió dinamitar el modelo. Y la primera deficiencia que mencionan es la llamada comorbilidad artificial. Sí, ese es un problema técnico gravísimo. En la realidad de la consulta, la mente humana no respeta las fronteras inventadas de esos manuales. Es rarísimo que un individuo encaje en una sola caja. Por ejemplo, alguien con dependencia patológica suele tener también un miedo paralizante al rechazo social, que en realidad es el rasgo definitorio del trastorno evitativo. Claro. ¿Y cómo resolvía esto el sistema categorial antiguo? Pues sumando etiquetas. De repente tienes a una persona que sale del psicólogo diagnosticada con 3 trastornos de personalidad distintos a la vez. Exacto. Es absurdo. Es como... A ver si me explico. Es como si vas con el coche y cruzas 3 líneas de diferentes provincias al mismo tiempo mientras vas por encima del límite de velocidad. Y el sistema, en lugar de entender que es un solo exceso de velocidad continuo, te manda 3 multas diferentes de 3 ayuntamientos distintos. No has cometido 3 infracciones separadas. Es que las fronteras burocráticas se solapan. Ostras, pues es una ilustración perfecta. Es exactamente eso, fronteras burocráticas solapadas. Y esto nos lleva directo a la segunda grieta, que es quizá la más debatida científicamente, los famosos límites de corte arbitrarios. Para diagnosticar oficialmente un TPD, el DSM exige que un paciente cumpla un mínimo de 5 síntomas de una lista de 8. Vale, pero espera un momento. A nivel biológico o de sufrimiento real, ¿qué mecanismo justifica que la línea de corte se trace justo en el 5? O sea, si un paciente cumple 4 criterios, ¿qué pasa? ¿Su dolor no es real? ¿No existe? Pues resulta que no existe ninguna justificación biológica ni neurológica para esa línea. Es puramente un artefacto estadístico. Los comités que hicieron los manuales buscaron un punto medio para cuadrar las encuestas, pero en la práctica te encuentras a alguien que cumple 4 criterios de forma salvaje, totalmente incapacitante, y está muchísimo más deteriorado que otra persona que cumple 5 criterios de forma superleve. Madre mía. Pero según el manual estricto, el primero se va a su casa diciendo que está sano y el segundo tiene un trastorno de personalidad. Es que no tiene sentido clínico. Ninguno. Y de ahí sale la tercera gran deficiencia, que es su nula utilidad terapéutica. Saber que el paciente encaja en la caja del TPD por haber sacado un 5 de 8 no te dice nada sobre cómo tratar el deterioro en su vida laboral o en su familia. No te da un mapa para la terapia. O sea, es una etiqueta vacía. Así que, ante este colapso total del modelo, la Organización Mundial de la Salud dio un paso radical con la CIE 11, que es su última revisión. Decidieron cargarse por completo el sistema de cajas estancas y, bueno, abrazar lo que conocemos como el modelo dimensional. Eso es. Un cambio de juego total. Establecen oficialmente que la personalidad no funciona como un interruptor de la luz. Nadie está 100% sano un lunes y completamente trastornado el martes. El sufrimiento es un espectro. Y para operar en este espectro, la CIE 11 propone evaluar al paciente en 2 pasos. Que, a ver, me parece que aquí la psiquiatría se vuelve por fin mucho más lógica. El paso 1 es la evaluación de la gravedad, ¿verdad? Sí, la gravedad se convierte en el núcleo de todo. Ya no importa tanto cómo llamamos al problema, la etiqueta, sino cuánto está destruyendo la vida de la persona. Y lo evalúan en una escala muy clara, sin trastorno, leve, moderado y grave. Para visualizar cómo funciona esto en el mundo real, imaginemos un caso anónimo. Alguien en un nivel leve podría ser una persona cuyo miedo a que la dejen genera crisis puntuales solo con sus parejas sentimentales, pero en el trabajo es la jefa de su departamento y funciona perfectamente. Pero si subimos al nivel moderado, la cosa cambia. Ese deterioro es constante. Empieza a faltar al trabajo por ataques de ansiedad y su círculo de amigos desaparece. Totalmente. Y si llegamos al nivel grave,
que es el extremo, tenemos a un individuo que es absolutamente incapaz de funcionar o de vivir de manera independiente sin apoyo externo constante. Representan un riesgo real de daño. Y medir esto es vital, porque la gravedad te dicta la intervención. Claro, no vas a darle el mismo tratamiento a los 3 niveles. Exacto. Un caso leve puede ir a terapia quincenal y mejorar, pero un nivel grave te exige recursos intensivos, quizá movilizar servicios psiquiátricos completos o una hospitalización parcial. Vale, o sea que una vez que el profesional ha medido el cuánto le afecta al paciente, la CIE 11 te dice que pases al paso 2, que es identificar el cómo. Y aquí entran los dominios de rasgos. Se abandona la lista de nombres y se añaden, digamos, matices. Las fuentes nos hablan de 5 dominios: afectividad negativa, desapego, disociabilidad, desinhibición y anancastia. Suena a jerga médica muy densa, la verdad. Suena un poco a chino, sí, pero describen cosas muy humanas y muy concretas. La anancastia, por ejemplo, es esa necesidad rígida y paralizante de controlarlo todo, el perfeccionismo extremo que te impide adaptarte. Y la disociabilidad es la desconexión total de las normas sociales, ese desprecio absoluto por los derechos de los demás. Entonces, si le aplicamos este nuevo prisma dimensional de la OMS a nuestro paciente invisible, el que antes tenía TPD a secas, ahora recibiría un diagnóstico mucho más rico, más útil, ¿no? Sí, mucho más útil para trabajar. El diagnóstico sería algo como trastorno de personalidad de gravedad moderada con un dominio prominente de afectividad negativa, y el clínico especificaría subfacetas como inseguridad de separación o sumisión. Así sabes exactamente dónde aplicar la terapia. Tiene toda la lógica del mundo. Y asumo entonces que la psiquiatría de Estados Unidos, al sacar su nuevo DSM-5, simplemente copió este sistema europeo para unificarlo todo a nivel mundial, ¿verdad? O sea, sería lo más eficiente para la ciencia médica. Ojalá hubiera sido tan fácil. Lo que pasó en realidad fue una guerra civil dentro de la Asociación Americana de Psiquiatría. Intentaron hacer un puente entre sus cajas tradicionales y el nuevo sistema dimensional europeo, y crearon un monstruo llamado Modelo Alternativo para los Trastornos de la Personalidad, el AMPD, que lo escondieron en la sección 3 del manual. Madre mía, la sección 3, en plan anexo, porque no se ponían de acuerdo. Y, a ver, es vital entender la mecánica de este AMPD. Evalúa 2 grandes bloques. Primero, el criterio A, que mide el nivel de funcionamiento en 2 esferas. La del sí mismo, para ver si tienes una identidad estable, y la interpersonal, que examina tu capacidad real para la empatía y la intimidad emocional. Ese criterio A es básicamente la versión americana de la evaluación de gravedad de la OMS, y luego tienen el criterio B, que mide los rasgos patológicos. Pero aquí viene el choque de trenes total. Al hacer este modelo híbrido, los comités americanos revisaron los 10 trastornos clásicos y dijeron que solo 6 tenían respaldo estadístico. Y ahí sacaron la guillotina. Borraron de un plumazo el trastorno paranoide, el esquizoide, el histriónico y, el que nos ocupa hoy, el trastorno de personalidad por dependencia. Decretaron que dejaba de existir. Pero, a ver, ¿qué excusa psicométrica usaron para borrar el sufrimiento de esta gente? El argumento oficial fue la falta de validez discriminante, que es un concepto estadístico que exige que un trastorno sea súper diferente del resto para merecer una categoría. Miraron los datos y concluyeron que el TPD se solapaba demasiado con la afectividad negativa y con la depresión común. Vamos, que no tenía un perfil lo bastante único. O sea, argumentan que, como el paciente dependiente sufre miedos parecidos a alguien con ansiedad común, pues no hace falta darle una categoría propia, pero ojo, que los investigadores clínicos que se oponen a esto plantean una analogía irrefutable. Dicen que afirmar que el TPD no existe porque comparte el síntoma del miedo con otros es como decir que la gripe no existe porque comparte la fiebre con cualquier otra infección. Exacto. Ostras, es que esa analogía lo resume todo a la perfección. La fiebre es transversal a 1000 enfermedades, claro, pero la gripe tiene su propia evolución, su propia patogenia y su propio tratamiento. ¿No puedes decir que no existe? Claro. Y los clínicos señalan que el TPD tiene décadas de investigación detrás. El terror constante al abandono configura toda la identidad del paciente, cosa que una simple ansiedad no hace. Y además, hay un peligro pragmático detrás de borrar este diagnóstico, algo muy oscuro. ¿Te refieres al tema económico, a la financiación para investigación? No. Exactamente. En la medicina actual, si una patología pierde su nombre oficial y su código, deja de existir burocráticamente.
Por tanto, las agencias gubernamentales dejan de dar becas para investigarla. Cortas de raíz la financiación para tratar la dependencia patológica. Qué fuerte. Es la paradoja perfecta, ¿verdad? Borrar del sistema oficial justo a los pacientes cuyo único síntoma principal es hacer todo lo posible por complacer al sistema y no dar problemas. Tela. Pero bajemos de los debates académicos a la cruda realidad de la consulta, siguiendo siempre el enfoque de SciMap. Si te llega un paciente nuevo mañana, ¿cómo identificas y tratas este nivel de dependencia con semejante lío de manuales? Pues el clínico que sabe lo que hace busca el fenotipo reconocible del paciente. Eso significa buscar un patrón observable de características clínicas inconfundibles. El núcleo absoluto es que esa persona tiene una necesidad dominante de ser cuidada, y esto tiene que verse desde el principio de la edad adulta y en múltiples contextos vitales. O sea, que no me vale que seas sumiso solo con tu jefe autoritario. Tiene que ser una estructura transversal en tu vida, en el trabajo, con la familia, con la pareja. Y los manuales mencionan la incapacidad extrema para tomar decisiones, sin pedir 1000 consejos. Pero ojo, no hablamos de dudar al firmar una hipoteca. Hablamos de parálisis total para decidir qué comer en un restaurante. Totalmente. Cualquier decisión se percibe como un riesgo inasumible de equivocarse y, por tanto, de que su cuidador se enfade y los abandone. Y esto se junta con otro criterio, que es la cesión absoluta de la responsabilidad. Dejan sus finanzas, sus contratos, todo, en manos de otros. Lo de evitar llevar la contraria es brutal. No expresan desacuerdo jamás. Y no es que no tengan opinión propia, es que su cerebro les dice que si discuten mínimamente se van a quedar solos. Fíjate hasta qué punto llega el abismo emocional, que un criterio diagnóstico es ofrecerse a hacer tareas objetivamente degradantes, abusivas o asquerosas solo para garantizar que el otro siga cerca. Es una indefensión aprendida tremenda. Y por eso cuando una relación se rompe, su prioridad no es procesar el duelo de la ruptura. Su urgencia es buscar frenéticamente a otra persona, la que sea, para que ocupe el lugar de cuidador. Pero aquí el profesional tiene que ir con cuidado y aplicar un diagnóstico diferencial porque hay exclusiones. Claro, hay que saber diferenciarlo de reacciones emocionales normales ante una tragedia, ¿no? Eso es. No puedes diagnosticar TPD si esta actitud de sumisión viene después de un luto muy reciente o tras perder la movilidad en un accidente. Tampoco si es una depresión mayor, porque en una depresión severa la persona no tiene energía y parece dependiente, pero si la tratas, recupera la autonomía. En el TPD, la dependencia es su personalidad. Llegamos entonces al meollo. Ante un paciente así, ¿qué hace hoy un buen terapeuta con este lío de los manuales? Pues las fuentes nos dicen algo que me parece una genialidad clínica. El mejor profesional no elige un bando, los integra todos. Funciona como un traductor simultáneo. Usa la etiqueta clásica del DSM-5, la de trastorno de personalidad por dependencia, para todo lo burocrático. Es el idioma que entiende la seguridad social, el juzgado o la aseguradora. Claro, pones el código para que te aprueben el tratamiento, pero en cuanto el papeleo termina y el paciente se sienta en la silla, el psicólogo cierra el manual americano y empieza a trabajar con el modelo dimensional de la OMS. Ya no busca tachar síntomas de una lista, busca restaurar el nivel de funcionamiento. Exacto. Se centra en flexibilizar esos mecanismos de apego dañinos, bajar la gravedad del trastorno y reconstruir poco a poco la autonomía. Que al final una simple etiqueta médica nunca te va a enseñar cómo curar eso. Bueno, para recapitular todo este terreno enorme que hemos cartografiado, hemos visto cómo agrupar la complejidad mental en bloques estancos para facilitar el trámite burocrático generó fallos gravísimos como las comorbilidades artificiales. Y hemos examinado cómo la ciencia avanza por fin hacia los espectros de gravedad. Porque, como siempre decimos en SciMap, el conocimiento de alto rendimiento exige analizar los porqués detrás de las normas. Sí, unir siempre la teoría abstracta con la cruda realidad del consultorio. Y fíjate, todo este debate sobre la invisibilidad de ciertas patologías nos lleva a plantearnos una pregunta final ineludible. Desde luego, si una persona con un miedo paralizante a tomar decisiones y una sumisión absoluta, resulta ignorada sistemáticamente por el sistema de salud, simplemente porque no molesta y no rompe cosas. Cabe preguntarse hasta qué punto nuestras instituciones están diseñadas estructuralmente para obviar el dolor silencioso.
Es decir, resulta escalofriante pensar si la medicina moderna, en su obsesión por lo que hace ruido, termina premiando patologías que resultan convenientes o útiles para los demás. Así que os dejamos con esa reflexión. La ausencia de ruido jamás debe confundirse con la ausencia de sufrimiento. Esto ha sido nuestra inversión profunda de hoy y nos escuchamos en el próximo análisis exhaustivo.